Paseos por la Sierra con Alberto Garín. El Marais es hoy uno de los barrios más distinguidos de la ciudad de París, extendido entre los distritos 3 y 4. Marais significa ciénaga, porque hasta finales de la Edad Media esto era una ciénaga a las afueras de ese París medieval. Pero desde el momento que se incorporó, la historia de este barrio tuvo todo tipo de vicisitudes, con altibajos entre la nobleza y las clases más humildes, hasta volver a ser hoy uno de los lugares más, como decíamos antes, distinguidos de la ciudad de París. Cuando uno pasea por el Marais, de esa manera se va a encontrar desde los viejos palacetes históricos de esa nobleza que comenzó a sentarse por aquí en una primera etapa durante finales del siglo XIV y la más importante a comienzos del siglo XVII, a una serie de rincones más coquetos, como esos pequeños jardines que se han ido abriendo aquí y allá, en algunas ocasiones utilizando los que en el pasado habían sido jardines privados de estos palacetes, de estos hotelitos parisinos y que hoy se han convertido en parques públicos, o sencillamente uniendo las partes traseras de los edificios ya de finales del siglo XIX para poder habilitar esos parques. Y entre estas improntas de los viejos hoteles de la nobleza, algunas tiendas tradicionales y, por qué no, incluso algún restaurante de estos que aparecen en cualquier película que trata de evocar el viejo París y que de esta forma el espectador rápidamente que en efecto está en París. El Marais, como decíamos antes, era esa ciénaga situada a las afueras de París, más allá de la muralla que levantó a finales del siglo XII el rey Felipe Augusto y de la que aún quedan algunos de los restos dentro del barrio, porque la ciudad medieval de París, en su orilla derecha, llegaba hasta este punto donde las aguas del Sena se desbordaban junto a los arroyos que venían desde esta orilla derecha, bajando desde los cerros que están en la periferia de París, como el de Montmartre, y que hoy está canalizado en ese canal de San Martín. Pues bien, la muralla llegaba hasta ese límite natural, que era la ciénaga, hasta que ya a mediados del siglo XIV el rey Carlos V de Francia se lanzó a la aventura de desecar este sector, esta ciénaga, este Marais, e incluso amplió la muralla en esta orilla derecha de París, llegando hasta donde en la actualidad se encuentra la plaza de la Bastilla, en donde el propio Carlos V se hizo construir un castillo, una pequeña fortificación. Porque en el momento que deseca este sector del Marais, Carlos V decidió ubicar aquí una residencia para él, para el monarca, que se conoció como el Hotel de Saint-Paul, el palacete de San Pablo, y cuya descomposición en los siglos siguientes, cuando ya los reyes se trasladan y con ellos la corte a otros sectores de París, va a hacer que se convierta en este barrio del Marais donde van a estar llegando ricos hombres y ya en el siglo XVII de nuevo la nobleza a construir esos palacetes a los que nos referíamos antes. Y es en ese viejo espacio del rey Carlos V reennoblecido a comienzos del siglo XVII donde se va a situar nuestra historia, la historia de un sector muy particular que se conoce como el Village de Saint-Paul, el pueblecito de San Pablo. Es muy curioso porque no es algo inmediato descubrir el Village Saint-Paul. Más allá de que queden algunos de estos palacetes del siglo XVII y otros muchos ya del siglo XIX, cuando uno va callejeando por esta parte del Marais, no tiene por qué observar rápidamente la existencia de este Village Saint-Paul, de este pequeño pueblecito, que en realidad es una gran cuadra alargada, rodeada por sus 4 calles limítrofes, en donde cuando uno entra a través de los numerosos arcos que permiten el acceso al interior de esta cuadra, de esta manzana, va a descubrir una sucesión de patios en torno a los cuales se organizan las viviendas de ese interior de la manzana y que han sido aprovechados para hoy tener un montón de pequeños restaurantes, algunas tiendas de antigüedades, algunos artesanos. Lo interesante del Village Saint-Paul, de este pueblito de San Pablo, es que
En principio, como decíamos antes, el Marais había sido este sector donde el rey Carlos V había situado su palacete de recreo en la segunda mitad del siglo XIV, que habían dejado de utilizarlo ya para el siglo XVI, de modo que es cuando comienza a urbanizarse, vuelve a ennoblecerse a comienzos del XVII, un ennoblecimiento que va a perdurar en cierta manera hasta comienzos del XIX, y es entonces cuando este sector de París, ya tras la Revolución Francesa, comienza a decaer. Es entonces cuando este sector de París se convierte en el lugar donde las clases más humildes reutilizan aquellos viejos palacetes de la nobleza, compartimentándolos o sencillamente demoliéndolos para utilizar los solares para construir sus talleres, sus tiendas, sus almacenes. El resultado está que para finales del siglo XIX este área de la ciudad se consideraba un área degradada. Es entonces cuando se lanza un gran plan de renovación urbana de la ciudad de París, en el que lo que se pretendía era demoler todos aquellos sectores, insisto, mayoritariamente habitados por clases muy humildes, donde había todo tipo de artesanos que en gran manera, por su actividad artesanal, producían un nivel de contaminación importante. Lo que va a decidir la autoridad de París es sencillamente demoler todos estos sectores, establecer una serie de lo que llamaron islotes insalubres, y en concreto donde está el Village Saint-Paul correspondía al islote 16 de este plan de demolición para sanear la ciudad de París. Y es un plan que no se puso en marcha de inmediato, se va a ir prolongando durante la primera mitad del siglo XX, en el que van a ir desmontando algunas de estas cuadras, construyendo nuevos edificios en unas condiciones de la propia construcción, pero de higiene más saludables que las que existían previamente. Y lo que sucede es que, concluida la Segunda Guerra Mundial, que es el último momento en el que se hacen estas intervenciones contra los islotes insalubres, esta cuadra del Village Saint-Paul había permanecido, y a partir de 1961 se plantea la posibilidad de su recuperación. Aquí hay toda una declaración del que era por entonces ministro de Cultura, André Malraux, que nos contaba que el patrimonio no solamente eran los grandes monumentos, sino que había un patrimonio, no vamos a decir intangible porque es perfectamente tangible, es toda una manzana dentro de la ciudad de París, pero donde había un sabor local, a encuentro entre vecinos, a barrio, a artesanos que aún estaban fijados en ese espacio urbano tan singular, que en este caso son todas estas pequeñas plazoletas interiores dentro de esta cuadra del Village Saint-Paul. Y entonces Malraux lo que optó fue por lanzar un programa de recuperación de esta que era la única cuadra que quedaba de aquel Marais que se había empobrecido a lo largo del siglo XIX, pero que a pesar de todo era posible, mediante un saneamiento sin tener que demoler las estructuras, recuperarlo como un lugar de memoria, como un lugar que venía a evocar esa otra forma de vivir en el París del XIX, en un momento en que ya esas fórmulas estaban desapareciendo. Al final lo que resultó fue la creación de este espacio, y estamos hablando de una consolidación del Village de Saint-Paul en los años 80 y sobre todo a partir de los años 90 del siglo XX. O sea, no es una intervención urbana histórica de siglos atrás, sino algo relativamente reciente, que tiene 40, 50 años, cuando fueron saneando todo este interior del Village de Saint-Paul, que siempre ha sido un espacio público. No hay ninguna barrera que impida a los visitantes, a los turistas o a los parisinos atravesar el Village Saint-Paul. Sencillamente hay que saber localizar las puertas por las que uno puede acceder al interior de este pequeño pueblito. Pero una vez que se había logrado la recuperación de ese espacio, lo llamativo está en que si Malraux quería guardar la memoria de aquellos viejos artesanos que tenían una forma más humilde de vivir en París, el resultado no ha sido ese. El resultado ha sido un sitio distinguido donde, como decía al principio, lo que nos encontramos hoy son restaurantes de cierto postín, tiendas de artesanía, pero ya de una artesanía más cuidada, anticuarios, de modo que a la larga lo que se terminó por conseguir no fue la conservación de esa memoria de un barrio popular más allá de la forma urbana per se, sino la creación de un nuevo escenario donde, utilizando esos modelos de barrio popular, lo que terminó por producirse fue un espacio más bien gentrificado, un espacio para gentes más pudientes. Pero más allá
de que la propuesta inicial de Malraux no se consolidara, lo cual parece inevitable porque las sociedades son dinámicas y las gentes terminan por cambiar, lo interesante fue que a pesar de todo demuestra un valor estético y un valor en el momento en que uno recorre el interior del Village de Saint-Paul, evocador, un valor en el que uno se siente de alguna forma más parisino que en otros lugares de la ciudad, que aquellos que se habían dedicado a desmontar los llamados islotes insalubres no habían entendido esa incapacidad para darle valor a unos espacios aparentemente degradados en donde no necesariamente hay que pasar la excavadora y arrasar con todo y a introducir la modernidad a martillazos porque si no es imposible que esto vaya a funcionar, sino que aquí en el Village Saint-Paul lo que nos demuestran es, insisto, cómo gracias a esa conservación, entre comillas, inesperada de un ambiente humilde, al final han creado un espacio que tiene un plus en la ciudad de París realmente llamativo. No es que sea un lugar muy concurrido por los turistas, aunque poco a poco cada vez es más conocido, pero sí es uno de esos lugares donde, insisto, si tenemos en nuestra imaginación algún tipo de modelo de lo que es el París histórico, el París de los impresionistas, el París de la vanguardia de comienzos del siglo XX, y nos queremos encontrar con ese París, es aquí. Es entrando en el Village de Saint-Paul donde podemos volver a encontrarnos, aunque sea de una forma, pues bueno, esto se ha llevado a cabo un gran proyecto de restauración a finales del siglo XX, de modo que han incorporado no solamente materiales nuevos, sino unas condiciones de confort y de higiene en todos los edificios que no existía en ese París del arte de las vanguardias. Pero no importa, porque al final lo que hacemos cuando estamos recorriendo este tipo de espacios urbanos o incluso cuando vivimos en ellos es recrearnos en esos valores estéticos que no siempre son fáciles de definir cuando únicamente arrasamos y construimos una arquitectura contemporánea, por muy confortable que sea. Y esa es, insisto, la principal lección que podemos sacar del Village Saint-Paul, la necesidad de entender que no es necesario romper con el pasado de una forma brutal, porque solo de esa manera vamos a conseguir un espacio a la vez saludable y hermoso. Es posible que sea saludable, pero que pierda la belleza, y si no hacemos esa restauración, es posible que sea bello, pero que sea poco saludable. El Village Saint-Paul ha logrado conjugar las dos necesidades, las de un mundo contemporáneo donde los niveles de confort son los que son, mucho más exigentes que los que podían tener los habitantes de este village a finales del siglo XIX, pero dejándole esa estética, ese gusto por la sensación de que al pasear por este Village de Saint-Paul, por este pueblecito de San Pablo, no muy lejos de la propia estación de metro de San Paul, por si no quiere llegar a visitarlo, cuando uno visita el Village de Saint-Paul, sabe que incluso con todo el proceso de recuperación que ha sufrido, de alguna manera sí que está, al recorrer sus patios, al recorrer sus arcos, sus pasajes, está viviendo la historia del viejo París.